ahí va. Esquinas. Bueno, movimiento, bien, es un buen dato ahí para agregar. Vamos a incorporar movimiento. Bueno, quien figura ahí en la imagen del rizoma cultural, para quienes nos están viendo por YouTube, y quien también aparece, por ejemplo, en la intro, ni más ni menos, de este rizoma cultural, estamos hablando de Lucrecia Leonor Martel, directora, guionista y productora de cine, podríamos decir una de las más destacadas, importantes actualmente, por lo menos de nuestro país, sobre todo como mujer, digo, cineasta, ¿no? Está bien que por ahí, no sé si en Argentina diría, pero no tenemos tanto quizás la cultura cinéfila como en otros lugares, ¿no? Y de saber todos los directores y de saber, ¿no? Los estilos y demás. Sin embargo, por ahí podemos nombrar algunos mínimamente argentinos, así que se nos vienen enseguida a la cabeza, pero en general son varones. Mujeres hay muy poquitas. ¡Ay, ahí nos están agrandando! Bien, para que se vea mejor. Ahí a Lucrecia con toda su impronta. Bueno, decía, ¿no? Esto, digo, me parece que en general es mucho más renombrado el hecho de los varones. Mujeres, si yo te digo, nombrame una directora mujer, ni de acá ni de la China, te diría. Difícil. Está difícil, así que Lucrecia se ha ganado, me parece, ahí un lugar importante. Lucrecia Martel nació en Salta el 14 de diciembre de 1966, segunda sagitariana que nos toca, porque la vez pasada fue Casu, que también andaba por esas fechas, creo que era 13, 16 de diciembre, y en este caso Lucrecia, que es del 14, también sagitariana, a puro fuego ahí las artistas, y en este caso nos estamos metiendo no en el mundo musical, sino en el mundo, ¿no?, propiamente del cine, justamente. Lucrecia, bueno, creció justamente en el seno de una familia bastante numerosa, en un entorno también que va a inspirar mucho de la atmósfera de sus películas. Decíamos, nació en Salta, nacida y criada en Salta, después se viene a Buenos Aires para poder estudiar. Una vez que finaliza los estudios secundarios se viene a estudiar a la ENERC, a Buenos Aires, la Escuela Nacional, ¿no?, de Experimentación y Realización Cinematográfica, justamente, lo cual ella misma cuenta que fue un esfuerzo muy grande para su familia, ¿no? Venirse desde Salta a estudiar a la gran ciudad, como siempre cuentan estos artistas, es un desafío. Nada, todo esto de sus orígenes lo traigo en términos de cómo después lo vamos a ir viendo también, me parece reflejado, ¿no?, en su cine, un poco esto de la decadencia de la burguesía provinciana, el calor agobiante, incluso desde los sonidos a veces de la chicharra o de los típicos ahí que suenan con ese calor que es mucho más potente y húmedo por ahí que lo que sentimos acá en el sur. Y los secretos de familia también, ¿no? Esta cosa de lo cotidiano, de lo familiar, de estar inmiscuido ahí en esa cosa más que parece chiquita, pero que en realidad tiene un montón de contenido muchas veces. Para ir arrancando un poco con la carrera, diría, profesional de Lucrecia en cuanto al cine. Primero que nada, dirigió cortos como El 56, Piso 24, Besos Rojos y Rey Muerto, que es como uno de sus primeros, digamos así, como hits dentro del mundo del cine, que se estrena en 1995 y que no casualmente es el que digamos, la empieza a hacer visible, diría, ¿no?, a Lucrecia como directora y como cineasta, porque Rey Muerto lo que tuvo fue que ganó el concurso de historias breves del Instituto Nacional del Cine, del INCA, ¿no?, valga la redundancia, y gracias a eso es que tuvo un esquema de producción bastante más pudiente, diríamos, ¿no?, para hacer un corto y todo, es como que tiene mucha producción, entonces eso hizo que se luciera también muchísimo. Este primer gran hito de Lucrecia, este cortometraje, Rey Muerto del 95, resulta ganador del concurso de historias breves y es como, bueno, la piedra fundamental del nuevo cine, podríamos decir, con una historia también muy de pueblo del norte, en este caso un pueblo que se llama Rey Muerto, justamente, donde una mujer escapa de su marido llevándose a sus hijos.
interpretan a este matrimonio Rolly Serrano y Sandra Ceballos, grandes actores y actrices. Cuento esto tan breve de la sinopsis porque no quiero como adelantar nada, porque además es un corto, entonces es ya de por sí bastante sintético. Recomiendo simplemente que lo busquen en YouTube, que eso es lo bueno también de todo lo que voy a nombrar hoy de las pelis de Lucrecia, que están todas en YouTube. Todas se pueden encontrar en YouTube, así que no hay medio más sencillo. Aparte de Cinear y todo, en YouTube ahí Tuki ponen Rey Muerto y aparece enseguida para que lo vean. Por esa misma época, por ese mismo tiempo, dirigió la serie de televisión DNI y el programa infantil, que esto yo no lo había tenido en cuenta hasta que no armé la sección. Creo que estamos escuchando ahí algún audio de fondo, ¿puede ser? Sí, estamos escuchando algún audio. Bueno, listo, seguimos ahí con lo nuestro. Decía que en esa misma época que sale lo del corto de Rey Muerto, Lucrecia estaba dirigiendo también la serie de televisión DNI y ahí estoy haciendo doble clic, el programa infantil Magazine for Five, con Mex Urtiberea y con Nora Mosenko. No sé si les resuena de nombre. ¿Canal 7? Ay, no me acuerdo por qué canal se emitía, porque busqué los videitos y todo, pero ahora no presté atención a cuál era el canal. Pero yo de nombre así como que lo tenía escuchado, nunca lo había visto porque no era de mi generación, pero el Magazine for Five era como que había algo en mi mente que lo nombraba. Busqué después los videitos y recomiendo también que busquen para divertirse un rato realmente. Quizás en algún momento le hagamos lugar también a Magazine for Five en este rizoma para explorar un poco lo que es, por un lado el humor y por otro lado las infancias y las adolescencias en programas de televisión o en programas de radio, lo cual realmente es todo un mundillo y es muy divertido en general. En este caso, decía, ¿no? Acompañada más por Mex Urtiberea, que quizás lo tengan más recientemente de todo lo que son las sesiones FA, sí, ¿no? Bueno, ahí haciendo de sus locuras con infancias, así que es todo un disparate, un delirio por momentos buenísimo, muy, muy divertido y muy representativo de la época también, ¿no? Estamos hablando del 95, así que, digo, como para más o menos orientarnos ahí temporalmente. Ya metiéndonos un poco en el recorrido más grosso, digamos, de Lucrecia, vamos a ir a lo que es su primer gran película, que es La Ciénaga, del 2001, vaya año para estrenar peliculitas, echó Lucrecia. La Ciénaga es una película que retrata justamente la decadencia moral, social y económica de dos familias, una más de clase media y una de clase más alta, en el noroeste argentino durante un verano sofocante, así de esos que decís me derrito como un cubito. Graciela Borges interpreta a Mecha, que sería como esta familia más de clase alta, pero devenida ya, digamos, que está en decadencia total. Están en una finca que está muy venida menos, entonces hay como una convivencia constante con esa cuestión de, por un lado, como una riqueza que hubo en algún momento muy grosa y de repente una decadencia tristísima. Y Mecha empieza a compartir tiempo a través de un accidente que tiene, que no vamos a contar cuál es, con su prima Tali, que está interpretada por una jovencísima Mercedes Morán. Las dos están muy jóvenes, Graciela Borges y Mercedes también, y se van entremezclando ahí justamente las historias de la familia. Si hay algo que tiene de característico la película es que rompe con la narrativa tradicional, o sea, no hay una trama tan lineal, sino que es esto, se van como acumulando las tensiones, se introduce ya de por sí algo que después vamos a ir profundizando, pero que es uno de los ejes centrales de Lucrecia, que es el tema del sonido. Entonces hay sonidos disruptivos todo el tiempo, accidentes domésticos, o sea, hay como eso, una trama donde nos vamos a sentir en tensión constante, pero sin saber bien qué es lo que puede, o sea, para dónde, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Porque a la vez todo parece como eso, muy cotidiano y muy del día a día. Entonces decís, ¿qué es lo peor que puede suceder en este contexto? Bueno, ya vamos a ir viendo qué es lo peor que puede suceder. Recomiendo ampliamente ahí la Ciénaga entonces. Y como les decía, acá creo que es uno de los hitos de Lucrecia porque rompe con esto de la narrativa tradicional del cine
Y ahí me parece que hay una gran pregunta entonces que nos podemos hacer respecto de su cine y de cómo Lucrecia piensa, ¿no? A la hora de guionar. ¿Qué es el lenguaje, ¿no? Para Lucrecia? Y ahí vamos a escuchar entonces el primer audio que tenemos de ella, donde nos explica cómo ella piensa el lenguaje. Una palabra sacrifica todos los accidentes de una cosa. Por ejemplo, el amor. No, ahí está. Esto es un buen ejemplo. ¿Cómo es posible, cuando físicamente todos sabemos, sentimos la potencia del amor, los sentimientos, ganas de salir, te sentís más que podés más, te animás a más cosas, estás alegre, estás contento? Si no están así, no es el amor, ¿eh? Están contentos, todo eso, y no sabemos si estamos enamorados. Porque ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema de la emoción del amor, que es completamente clara en el cuerpo? Que cuando aparece la palabra, ya ha sido tan mil veces definida la palabra amor, que no sabemos si es eso que sentimos. Y eso pasa, el amor, les doy un ejemplo que es lindo, pero pasa con todas las palabras. Y eso domina el guión, y eso domina lo que podemos concebir como objeto, con palabras definimos todo. Separamos los objetos en el mundo, separamos situaciones, generamos significados, y es palabras, otra palabra. Eso es lo que nos domina. Pero es posible que con imágenes y con sonidos rompamos esa discontinuidad y generemos algunas continuidades. Es posible. Pero para eso tenemos que pensar muchas cosas. Miren, les digo tips para sustraerse a los mandatos. Cuando yo empecé a filmar, tenía mucho, no miedo, pero muchos deseos de ser útil, muchos deseos de participar de esa manera políticamente en la vida de mis conciudadanos, de mis vecinos, de mi propia familia. Pero no sabía bien cómo escaparme de algunas cosas. Y, por ejemplo, yo encuadraba, que alguna gente cree que me hago la loquita por los encuadres, no sé qué. Yo simplemente trataba con la cámara de no generar palabras, que no sea tan claro mesa, silla, ventana, que esté todo medio recortado, que ninguna cosa esté completa, para que la palabra no asalte al espectador, para que no se imponga. Bien, ahí pasaba Lucrecia, ¿no? Diciéndonos cómo entiende el lenguaje, digo, a la hora de guionar, ¿no? Entonces, me parecía interesante esto de los encuadres de loquita, ¿no? Que ella dice, bueno, para no generar palabra, todo medio recortado, para que la palabra no asalte al espectador, para que no se imponga, ¿no? Es como que hay algo ahí de evitar los prejuicios, diría de alguna manera, ¿no? Para que no sea tan directo, ¿no? El unir imagen con una representación o con una definición concreta. Bueno, esto creo que nada, ya nos abre todo un camino a ir entendiendo desde dónde vamos a tener que ir a ver también una peli de Lucrecia, ¿no? Porque tiene sus tiempos, sus sonoridades, sus imágenes, sus disrupciones, que por ahí al principio decís, che, qué raro que se ve esto, como que te genera cierta extrañeza, y por eso también está bueno ir como progresivo y quizás arrancar a ver de atrás para adelante para ir metiéndose en el lenguaje que ella nos propone, que es distinto quizás del cine tradicional. Vamos a ir con la segunda peli de Lucrecia, que también se hace muy reconocida, que es La Niña Santa, de 2004. Está producida ni más ni menos que por Pedro Almodóvar, así que ya se pueden imaginar también por dónde viene la cosa. Explora el deseo, la religión y la adolescencia, así que el livianito, de livianito no tiene nada. Es un drama psicológico. El contexto es un hotel de aguas termales en la provincia de Salta, donde se celebra un congreso médico. Y las protagonistas, que son Amalia, interpretada por María Alche, una gran actriz, y su madre Elena, que está interpretada en este caso por Mercedes Morán. Se ve que así como Pedro Almodóvar tiene, ¿no?, como sus actrices medio preferidas, se ve que Lucrecia también, porque por lo pronto a Mercedes se ve que la elige seguido. El desarrollo de la peli se da en torno justamente a, vamos a decir, un encuentro perturbador que tiene Amalia con el doctor Jano, que está interpretado por Carlos Belloso. Y como ella está influenciada justamente por su educación religiosa,
interpreta que debe redimir a este doctor y se termina como obsesionando con él. Así que es una trama bastante densa, no es para un domingo light, así de relax, no, pero interesante, y nuevamente esto, ¿no? Como eso de ir a lo cotidiano, pero desde un lugar que es como ponerle la lupa e ir profundizando en esos ejes. Para quienes nos estén viendo ahí en YouTube, estamos compartiendo, mientras que vamos contando ahí las imágenes un poco de las distintas pelis. Yo creo que ya las miradas muchas veces nos dicen, ¿no? Como de las imágenes nos dicen mucho. En este caso, bueno, hay como una línea borrosa entre el fervor religioso, el deseo carnal, la adolescencia, ni más ni menos, como un momento bastante importante, y la moralidad, ¿no? Por eso esto de los médicos, bueno, poner en jaque todo el tiempo ahí en tensión a aquellas cuestiones que parecen simples. De acá pasamos a La mujer sin cabeza, en 2008, un drama en donde la trama sigue a Verónica, interpretada por otra grandísima actriz, María Oneto, que interpreta en este caso a una mujer burguesa que, tras distraerse conduciendo en una carretera rural, atropella algo, no sabemos qué. En estado de shock y de negación, ella huye del lugar y empieza a tener después una especie de crisis, ¿no? En torno a eso, porque queda como eso, como primero en shock, pero después dice, bueno, ¿pero qué hice? No sé si maté a alguien, si maté a un animal, ¿qué pasó? Bueno, todo eso se va dando en el marco de, como decíamos, una familia burguesa. Entonces hay guita y poder de por medio, el marido y la familia ayudando a encubrirla como en un por si acaso, ni siquiera sin saber si realmente pasó algo o no. Ella tratando de saber qué pasó realmente, porque en todo caso es como que está más en posición de, bueno, por ahí hasta hacerse cargo, pero no, bueno, toda la trama nos va manteniendo también ahí, masticando la tensión de ella en este caso con respecto a, bueno, ni más ni menos un accidente, ¿no? Donde no sabemos si quizás mató a una persona, básicamente, y huyó sin hacerse cargo de nada. Complejo ahí, fuerte también otra vez, y al medio Lucrecia. De acá saltamos un poquito para adelante ya en el tiempo y nos vamos a otro de los grandes sucesos de Lucrecia, una película que ya directamente un poco la catapultó, digamos, de alguna manera, diría incluso al estrellato un poco más internacional, que fue Zama en el 2017, una coproducción argentina-portuguesa que está basado en la novela homónima de Antonio Di Benedetto. Es un drama histórico, en este caso, ya un poco más traído a cierta realidad ficcionada. Es un drama histórico existencialista sobre don Diego de Zama, que es un funcionario español del siglo XVIII, relegado en Asunción, en una zona fronteriza remota del Virreinato del Río de la Plata, que languidece justamente esperando su traslado a Buenos Aires, que nunca llega, y en eso se va sumiendo su vida en una especie de degradación, desesperación, burocracia, ¿no? Para poder finalmente ser trasladado. O sea que, nada, la película va abordando de manera existencial un poco esta vivencia de don Diego, a la vez una crítica, ¿no? Muy fuerte al colonialismo, a la identidad criolla, a la masculinidad. Bueno, muchos ejes ahí que se van poniendo en el centro. Fue una película que tuvo, me parece, muchas críticas, tanto positivas como negativas, porque para algunos fue como, che, es lenta, es difícil, es como que se les hizo costosa, 2 horas de peli es mucho. Bueno, a otros es como que, nada, digo, tuvo muchos premios también en muchos lados, así que tuvo como mucho reconocimiento. Y creo que acá nos metemos ahora sí, como decía antes, en otro de los ejes, así como veíamos el tema del lenguaje, ¿no? Como un eje fundamental de Lucrecia. Otra de las cuestiones que hacen
muy original a su trabajo en el cine es el sonido, ¿no? Creo que lo que la distingue finalmente a Lucrecia es cómo ella introduce el sonido en sus películas. Para ella el sonido es lo que realmente permite que el espectador se sumerja en la película, y eso nos lo hace saber en general desde el minuto cero, y con sonidos a veces, eso, el crujir de una hoja, el sonido de un río, de los pájaros, el galopar de un caballo, o sea, todo el tiempo nos mete en contexto, entonces de alguna manera te hace sentir casi que estás vos adentro de la película, o que estás vos ahí acompañando, ¿no?, a esos personajes, que estás en ese auto con esa loca que no sabe si mató a alguien. O sea, realmente te compromete mucho con la vivencia de la peli. Y por eso vamos a escuchar ahí entonces el segundo audio, donde Lucrecia nos cuenta un poco cómo entiende al sonido y cómo hace que entonces se sumerja en la realidad de la película al espectador. Bien, tuvimos ahí un detalle técnico, no pasa nada. ¿Ahora sí? A mí, ¿por qué me ayudó el sonido? El sonido me ayudó, pero para infinidad de capas del pensamiento. Una, no tiene una referencia directa tan comprensible. Si nosotros aislamos un sonido, podemos decir que es infinidad de cosas, ¿no? Una imagen no nos deja tanta... La imagen tiene que estar muy escorzada y retorcida para que no rápidamente sea una palabra, y entonces un concepto, y entonces una cosa que conocemos. Bien, el sonido no tiene una referencia directa tan comprensible, ¿no? Una palabra, entonces un concepto. Entonces ella dice, bueno, para romper de nuevo con esto de la palabra, dice, yo necesito el sonido, porque eso es lo que nos va a permitir conectar colectivamente. Ahí te quería preguntar, Maca, en la imagen parece como que se ve el sonido, o entre agua y sonido, porque ¿viste? Eso que está circular alrededor de la persona, sí, no lo había pensado, una pero onda sí. de sonido. Sí, total. Sí, la imagen a la que hace referencia Nati es justamente la portada de Sama, que era esta película del 2017, donde ahí vemos en primer plana a don Diego de Sama. Y es verdad que ya te lleva también algo del sonido. No lo había pensado antes, pero sí, es una referencia también ahí. Vamos con el tercer audio entonces de Lucrecia, donde desarrolla un poquito más esto del sonido, que me parece súper importante para entenderlo. ¿Para qué otras cosas sirve el sonido? Miren, en todas las películas que yo he hecho, me ha ayudado a tener algún concepto sonoro muy básico, y después en cada escena tenía otros, pero uno que me ayuda mucho es pensar, porque ¿qué es el sonido? El sonido es donde uno lo va a meter al espectador. Es esto que está pasando ahora. La voz que rebota aquí, allá, llega mejor, llega peor. Todas esas ondas que si las viéramos nos desesperaríamos, rebote, reflexión, es lo que inunda la sala. Después, la imagen pasa solo acá, ¿no? En un plano. Y el sonido es lo que invade todo, lo que toca efectivamente y fehacientemente al espectador. Entonces, cuando uno piensa en el sonido, lo que tiene de interesante, casi les diría esto, que puede ser una definición que puede servir, que es el sonido en el cine es la condición de percepción de la imagen. Es lo que le vamos a permitir, le vamos a indicar, vamos a orientar en ese despliegue de colores, de brillos y no sé qué, vamos a orientar al espectador, no para que vea lo que se ve, sino para que imagine lo que no se ve también. El sonido básicamente es espacio off, es la huella del espacio, eso es sumamente interesante, es la huella del espacio. Uno por determinado sonido podés imaginarte si el lugar está frío, si no. El sonido es la huella del espacio, ¿no? Qué loco. Pensaba también cuando la escuchaba, digo, bueno, claro, como nos pasa en la radio, ¿no? Que enseguida con una cortina, con esto, como que el sonido enseguida nos transporta, cómo podemos jugar desde ese lugar, y cómo la imagen entonces ya tiene otra forma, no tan prefijada como con la palabra. El sonido es la condición de la percepción de la imagen, dice ella. O sea, digo, para que tengamos en cuenta, ¿no? Digo, la importancia que le da, es como que casi que la imagen va en paralelo con el sonido para ella a la hora del cine. Y el guión, si bien tiene una relevancia, es como que queda mucho más en un segundo plano, diría, más relegado. En este caso. Uh-huh. Sí.
Bien, con esto ya vamos llegando al final del rizoma cultural con respecto a Lucrecia Martel y después les contaré la agenda cultural para este finde. Pero bueno, importante por ahí mencionar y destacar que Lucrecia obtuvo una gran cantidad de premiaciones por sus películas en un montón de festivales. La verdad que no me los anoté todos porque eran cantidad y de nombres, uno más raro que el otro, así que dije, vamos a generalizar, pero es destacable la cantidad de premios que obtuvo. En 2019 fue también la primera mujer argentina en presidir el jurado del Festival de Venecia. Obtuvo un doctorado honoris causa en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Salta, o sea, ¿no? Muchos reconocimientos, y actualmente está generando también muy buenas críticas nuevamente Lucrecia con su última peli, que es su primer documental como cineasta. Estamos hablando de Nuestra Tierra, del 2025. Una peli documental donde me parece que Lucrecia logra condensar de una manera muy completa, ¿no? Todo lo que nos relata anteriormente, todo lo que veníamos mencionando respecto del lenguaje, del sonido. Creo que en Nuestra Tierra, digamos, refleja todo eso de un modo muy complejo, porque lo lleva a la realidad. Digo, ya no estamos hablando de ficción, ¿no? Estamos hablando, en este caso, de un documental, de una historia verídica. Nuestra Tierra retrata la lucha justamente por la tierra y la justicia de la comunidad de Chuchagasta, en Tucumán, tras el asesinato del líder de esa comunidad, Javier Chocobar, en 2009. Y la película lo que hace es ir siguiendo el juicio que se da en 2018, donde se va reconstruyendo el conflicto territorial, el despojo histórico, el racismo estructural de la Argentina. Y ahí estamos viendo, estamos pasando mientras tanto ahí el tráiler de la peli. A mí me emocionó mucho esta peli, me hizo llorar en muchos momentos, porque justamente hay algo de esto del sonido, ¿no? Que prima, y de la imagen muchas veces, y donde no hay palabras, ¿no? Por ahí es ver un rostro de repente y un sonido, y entender y empatizar, y poder como entrar en esa sintonía comunicacional que me parece que es, ¿no?, una de las más grandes búsquedas del arte también, poder conectar desde ese lugar. Así que creo que es una grandísima película. En este caso no la van a encontrar todavía en YouTube porque es muy nueva. Sí estuvo acá en San Martín, en nuestro cine, en el Espacio Inca. Se estrenó ya 2 veces. Si se vuelve a reestrenar, obviamente la estaremos mencionando, porque además creo que toca una temática que justamente acá en el sur, y bueno, por todo lo que venimos mencionando además en el resto de las columnas, se toca también un montón este tema, digo, el tema de la tierra, de la colonialidad, del racismo, de todo lo que implica esta temática. En este caso, bueno, desde el cine, desde lo que nos trae Lucrecia, con este caso judicial, que es una peli que, bueno, que indaga, digo, eso, las condiciones también históricas y sociales, ¿no?, que permiten que esa violencia contra las comunidades se siga sosteniendo hasta la actualidad, ¿no? Y que sea algo que vemos en lo cotidiano. Para cerrar, ahora sí, vamos a escuchar un último audio de Lucrecia en una charla llamada El sentido de hacer cine latinoamericano, que dio en Bogotá, y donde nos invita ahí a inventar el futuro, ¿no?, a poder hacer algo también desde esta herramienta artística pensada desde lo político, que, bueno, como la escuchábamos al principio, es algo que a ella siempre le interesó, y creo que lo ha logrado con mucho éxito. La escuchamos a ella, escuchamos un tema musical y volvemos para contarles las propuestas para este finde. A ver si les suena. Robots de aspecto humano que ponen en peligro los trabajos y la existencia de lo humano. La vigilancia, todo esto es la ciencia ficción del siglo pasado. Vigilancia 24/7 de los ciudadanos. Imposibilidad de distinguir realidad de invención digital. Contaminación, expediciones espaciales a ver si logramos salvar a la población.
Todo lo que nos está pasando lo habíamos visto en las películas, en los libros. Parte de lo que nos pasa, de esa angustia loca de nuestro tiempo, es que la profecía se cumplió. Y ahora yo digo, ¿no será que la profecía genera el cumplimiento? Como no tenemos muchas chances como especie y nos quedan pocos tiros para hacer, yo propongo que consideremos inventar con el cine, con la literatura, con el teatro, con el micro relato de las redes, inventemos el futuro para que dentro de 100 años las cosas estén un poco mejor. Nosotros tenemos la responsabilidad y la maravilla de nuestro trabajo es inventar el mundo, inventar el futuro. Cuando te miré y cuando te hablé por vez primera, yo no sé por qué, porque me olvidé tu mirada que quema. Desde aquella vez quisiera otra vez volver a mirarte. No sé qué tendrá, solo al parlotear Yo me impresioné